Bien, jóvenes, saludo a todos y a todas. En este momento vamos a trabajar con el análisis de los resultados del rendimiento académico de estudiantes universitarios. Como ustedes pueden ver, esta es la guía que yo le envié. Aquí donde dice participante 1, pues van a colocar el nombre del participante número 1 con su respectiva matrícula. Asimismo, en el participante 2 y el 3. La fecha sería la fecha ya cuando vayan a entregar este documento y la sección a la cual usted pertenece. Vamos a leer las instrucciones del material. Descripción de la base de datos. La siguiente actividad ha tomado como base el documento de Excel descargado sobre la investigación Perfil de estudiante de excelencia académica. Objetivo: analizar y describir los datos de la base mediante procedimientos de estadística descriptiva para interpretar su comportamiento y obtener conclusiones fundamentadas. Entonces, jóvenes, aquí el primer tema es clasificación de las variables. El ítem 1 dice clasifica cada variable de la base según su tipo. Entonces podemos ver aquí que la primera columna corresponde al código de la variable. Ese código de la variable aparece en la base de datos que ya yo he compartido de Excel. La primera variable sería asignatura, luego grupo, pero la variable A1 le he llamado sexo. Entonces esa es la variable que corresponde a A1. Y el tipo de variable sería variable cualitativa de escala nominal. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, porque representa una cualidad que no posee orden jerárquico. Y de esta manera van a trabajar entonces con las demás variables que tenemos aquí. Van a identificar la variable, clasifican la variable de acuerdo al tipo y luego justifican por qué es ese tipo de variable. Luego aquí tenemos el segundo tema, distribuciones de frecuencias. Y aquí tenemos el segundo ítem. Construyan una distribución de frecuencia donde se vislumbre la proporción de estudiantes según el sexo e interpreten los resultados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una distribución de frecuencia y vamos a agregar una columna de frecuencia relativa y vamos a recordar cómo nosotros hacíamos esto al inicio de la asignatura. Para esto vamos a ir a la base de datos de Excel. El tercer botón de izquierda a derecha dice insertar. Ahí le vamos a dar. Insertar tabla dinámica, le damos 2 clics y me aparece este cuadro de diálogo. Ya observen ustedes que sale donde dice tabla o rango, seleccionado los valores por defecto. Solamente tengo que darle a aceptar. Me va a salir nueva hoja de cálculo, lo dejo así mismo y le doy a aceptar. Esperamos unos segundos y ya aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Y ahora vamos a empezar a construir nuestra distribución. En la parte derecha aparecen todas las variables, observen ustedes. Y en la parte izquierda, pues ahí se va a registrar nuestra tabla. Entonces voy a arrastrar, como el ítem 1 dicen que debo trabajar con el sexo. Entonces voy a arrastrar la variable sexo a donde dice fila. Observen ustedes que a la izquierda, vamos a poner un poquito más grande para que se vea. A la izquierda aparece ya nuestra variable sexo. Esa misma variable la voy a arrastrar a donde dice valores. Y noten con qué rapidez, Excel me puede contabilizar la cantidad de estudiantes por sexo. Si estos 4.499 personas yo la hubiese clasificado una por una, entonces hubiese perdido un montón de tiempo.
Pero en este caso Excel pues me ayuda a agilizar el trabajo. Ahora vamos a agregar una columna de frecuencias relativas. Si yo trabajo directamente aquí, no me va a funcionar, porque esa tabla tiene un formato. Otro detalle que es bueno mencionar, que si yo le doy un clic fuera de la tabla, automáticamente la parte de la derecha de todas las variables se va a ocultar. Simplemente le doy un clic otra vez y ahí me aparece ya todas las variables. Ok, voy a copiar esta información para trabajarla con los datos sin tener ningún formato. Le doy a abrir una nueva hoja de cálculo de Excel. Vamos a pegar aquí la información. Primero voy a mostrarle cómo no deben hacerlo. Si yo le doy a pegar aquí con la primera opción, nótese que aquí tengo la misma situación que la anterior. Es decir, nuestra tabla tiene un formato. No puedo trabajar así. Así que la manera correcta es dándole un clic y esta opción que dice valores 1, 2, 3, ahí voy a cliquear, es decir, la segunda opción. Muy bien. Ahora vamos a agregar una columna de frecuencia relativa. Le vamos a llamar a esta columna FR, frecuencia relativa. Para introducir una fórmula en Excel, escribimos el signo de igual. Usted recordará que al inicio de la asignatura, la frecuencia relativa se obtenía dividiendo la frecuencia absoluta entre el total y lo multiplicábamos por 100. En este caso, no es necesario multiplicar por 100, simplemente podemos dividir esta cantidad. Me ubico en la casilla, ¿verdad? En este caso Excel me está diciendo que ese número está en la casilla P2, ¿verdad? Es decir, que está en la columna 2, segunda posición. Ahora voy a dividir esta casilla en mi computadora. Para dividir tengo que ponerle el slash y aparece en la tecla de Shift y luego simultáneamente con el 7. Ahora escribimos el número en letras, en números, es decir, que no me muevo a la casilla donde aparece ese, sino que voy a escribir así mismo, 4.499. Le damos a Enter y ya Excel me ha registrado la frecuencia relativa correspondiente a ese valor, al grupo femenino. Bueno, yo podría hacer lo mismo con el grupo masculino, pero Excel tiene la ventaja de que yo puedo copiar esa misma fórmula en las demás casillas. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente me ubico en este cuadradito pequeñito en la parte inferior del rectángulo, en la parte inferior derecha, míralo ahí. Cuando esté ahí, arrastro hacia abajo y Excel me ha copiado la fórmula. Ahora yo quiero expresar esto en porcientos para hacer la interpretación luego. Simplemente vengo a este botoncito que está en general ahí, ¿ves? Da por ciento, cliqueo ahí y Excel automáticamente me coloca los porcentajes. Bien, si le aparece en decimal o por ciento, llámese así, no hay problema, usted lo puede reducir dándole a estos tres ceritos formando un triángulo para disminuir decimales hasta que le quede un número entero. Una vez tengo esto, pues simplemente copio la información y la pegamos en la segunda pregunta. Es posible que la tabla le salga de esta manera o es posible que le salga sin cuadro. Pero eso no es problema. Si le sale sin cuadro, cuando usted esté en la tabla, dele ahí a uno de los datos
y observe que se activa este botoncito aquí arriba en la parte superior izquierda del rectángulo. Cliqueamos ahí 2 veces para cambiar el formato de la tabla. Observe cómo se activa esta cinta de opciones. Cliqueamos aquí y ahí yo le puedo dar el formato que yo desee. Mire qué bonito. En esta parte acá podemos describir la variable sexo. Note que la base de datos tenía una falta ortográfica que decía masculino y es masculino. Podemos arreglar esto aquí. Y aquí podemos poner %, ¿verdad? Y ya vamos a darle un poquito de formato a esto, así. Muy bien, ¿cómo interpretamos esta información? Simplemente debemos decir que el 71% de los encuestados son del sexo femenino, mientras que el 29% es del sexo masculino. Y con esta información se termina este ítem. Ahora, en la pregunta número 3, pues dice: construyan una distribución de frecuencia donde se vislumbre la proporción de estudiantes según la edad e interpreten los resultados. Bueno, prácticamente aquí haremos lo mismo. Lo único que aquí ya va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Bueno, porque solo debo ir a mi tabla dinámica, ¿verdad? Aquí, donde tenía mi tabla dinámica. Y en este caso, lo que debo hacer es quitar la variable sexo y trabajar con la variable edad. ¿Lo ven? Y aquí tenemos la información. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que hicimos en la anterior. Copiamos, quitamos formato, buscamos la frecuencia relativa y luego entonces colocamos en la variable 3 e interpretamos los resultados. A partir de ahí, es lo mismo en la pregunta 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9 y en la 10. Jóvenes, esto es lo que deben hacer en esta primera parte. Para el siguiente video estaré trabajando con esto mismo, pero usando la hoja de cálculo de Google. Hasta la próxima.